estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo último de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El mercado argentino se pintó de un verde contundente ayer tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, contrastando así con los rojos que vimos en los otros 3 países más importantes de la región, léase Brasil, México y Colombia. Los ADRs volaron en Wall Street subiendo hasta un 10%, el S&P Merval trepó 2,4% y el riesgo país finalmente perforó los niveles previos a agosto de 2019, es decir, justo antes del famoso palazo de las PASO. ¿Qué interpretó entonces el mercado? Bueno, al menos hasta ayer, la alianza entre Milei y Trump alienta el optimismo respecto a un viento de cola para la Argentina, no solo en cuanto a la renegociación con el FMI, donde Estados Unidos tiene el mayor poder de voto, sino también en materia de inversión extranjera directa. Analistas de Balance dijeron que efectivamente los bonos argentinos parecen mejor posicionados que otros de la región, aunque las decisiones de tasas en Estados Unidos en los próximos meses van a ser clave, comenzando con la que se va a comunicar este mismo jueves. Por su parte, Javier Timerman de AdCap advirtió que el proteccionismo de Trump y su enfoque en la reducción de impuestos internos podrían fortalecer al dólar, pero reduciendo la propia competitividad de la Argentina a la hora de exportar. Y hablando justamente de los commodities, algunas buenas noticias para la Argentina ayer. El cobre subió 0,4%, el maíz 1,9% y la soja 0,3%, mismo porcentaje que el trigo. Sin embargo, el petróleo Brent cayó 0,6% y el litio se desplomó por 5,3%. Todo muy fresco aún entonces y veremos cómo sigue. 2. La victoria de Donald Trump este martes también generó un repunte en los mercados financieros globales con un fuerte efecto en acciones y bonos. En cuanto a los índices, el S&P 500 subió 2,5%, mientras que el Nasdaq avanzó un 2,7%, reflejando así el optimismo general en Wall Street. Elon Musk, por su parte, militó fuertemente a favor de Donald Trump en el estado clave de Pensilvania y tuvo su recompensa. Las acciones de Tesla volaron por casi 15% ayer, liderando el grueso de las alzas que vimos. El grupo de las 7 magníficas, en tanto, también se disparó, por ejemplo con Alphabet subiendo 6,9% y Amazon por 3,8%, con la única excepción siendo Meta de Mark Zuckerberg, que cerró 0,1% abajo. En el mercado de la renta fija, los rendimientos de los T-bills subieron por hasta 20 puntos básicos, quedando en 4,4% para el instrumento a 10 años. Ese repunte se atribuyó a expectativas de mayor gasto fiscal e inflación por la política arancelaria de Trump. En esa misma línea, la tasa de equilibrio a 10 años, que mide las expectativas de inflación, subió a su máximo desde abril. Y el dólar también registró una notable apreciación, fortaleciéndose por 1,7% frente a otras divisas, su punto más alto en un año. Eso afectó al oro, que cayó un 1,5% y perforó los $2.700 la onza, mientras que el petróleo y otros metales también sufrieron caídas. Finalmente, en el mundo cripto, el Bitcoin subió casi 10% y alcanzó un nuevo récord histórico. Veremos entonces cómo sigue digiriendo el mercado este cimbronazo electoral. 3. Hablábamos de un día verde para los activos de origen argentino ayer, pero el aftermarket nos dejó con un sabor amargo para el cierre de la jornada. Es que presentó sus resultados del tercer trimestre Mercado Libre y por más que haya generado casi $400 millones en el neto, u 11% más que hace un año, los inversores castigaron a su ADR por la inesperada presión de su cartera de crédito sobre la rentabilidad de la empresa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el portfolio de préstamos total de la empresa de Galperín voló un 77% interanual en el trimestre, alcanzando así los $6.000 millones, incluyendo un crecimiento del 172% en tarjetas de crédito. Pero la contraparte de ese crecimiento son las provisiones por pérdidas, es decir, el dinero que hay que marcar por si se genera un brote de morosidad. Eso fue lo que provocó que la utilidad neta de Meli quedara $116 millones por debajo de los $513 millones que habían estimado los analistas para su ganancia neta. El CFO de Meli, Martín de los Santos, dijo a Bloomberg News que el crédito y las tarjetas son clave en su estrategia fintech por más que puedan impactar en el margen de ganancias en el corto plazo. Así las cosas, sus acciones llegaron a caer por hasta 12% en el aftermarket, aunque para las 19:30 de Buenos Aires ese rojo se había reducido a 8,9%. ¿Cómo abrirá hoy?
Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 2,4% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 10,4% para Telecom y ninguna caída. Los bonos en dólares cerraron en verdes de hasta 2,7%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.135 pesos, el MEP en 1.142 y el contado con liqui en 1.181 pesos. Sin novedades del Banco Central por el feriado bancario de ayer, mientras que el riesgo país cerró en 870 puntos. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué es lo más importante que está pasando en el mundo de la política argentina. El gobierno de Javier Milei acelera el enfrentamiento contra los sindicatos que operan en aerolíneas argentinas e Intercargo y amenaza con pedir el proceso preventivo de crisis. Se produce tras los sucesivos paros convocados por trabajadores de la aerolínea y de los aeropuertos que afectaron a miles de pasajeros. En Casa Rosada dejaron trascender que, si los gremios no aceptan la propuesta de garantizar la operatividad, avanzarán en el mecanismo por el cual se habilita a la empresa a reducir tareas, suspender o despedir personal en situaciones de crisis. Esto lo debe decidir la propia empresa estatal. En las comisiones de diputados ya avanzó un proyecto para declarar sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas que aún no fue tratado por el recinto y no hay fecha en el horizonte. Esta crisis solapó el celebramiento oficialista del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, mientras el gobierno empieza un proceso de depuración de Cancillería tras el desplazamiento de Diana Mondino y la llegada de Gerardo Wertheim al Palacio San Martín. El siguiente paso será definir embajador en Washington, para el cual Daniel Scioli aparece entre los candidatos. Esto dijo el flamante canciller sobre esta nominación en La Nación Más. Bueno, es un tema que está en evaluación. Claramente nos parecía muy importante esperar el resultado de elección en Estados Unidos. Tras la mención de candidatos como Juan Napoli, Demian Redel y Paula Bertol, agregó: Nombres que yo diría de que vayan pensando que el presidente seguramente va a tener algunas otras ideas. La oposición avanza en convocar a una sesión en diputados para debatir el proyecto que establece límites a los decretos de necesidad y urgencia. Promovido por el bloque de Miguel Ángel Pichetto, el texto propone que los decretos pierdan vigencia si no son ratificados por ambas cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos. El proyecto, que se trataría la próxima semana, se negocia entre los distintos bloques de la oposición. De avanzar la propuesta, sería un golpe importante para el gobierno. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos el mensaje que le mandó Javier Milei ayer a Donald Trump en la red social X. Felicitaciones por su formidable victoria electoral. Ahora haga América grande de nuevo. Sabe que puede contar con la Argentina para llevar a cabo su tarea. Todas las miradas del mercado argentino ahora puestas sobre el FMI. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.